Continuamos con más. Yo le sigo agradeciendo, por supuesto, su compañía. Y déjeme compartirle, ya lo ve usted en pantalla. Tenemos un invitado especial en esta ocasión, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, el obispo de la diócesis de Celaya, nos acompaña este día. Y le agradezco mucho, Monseñor, que nos acompañe este día, porque hay temas importantes en donde la fe parece que es una de las opciones más importantes que tenemos para salir adelante. Y hay temas en los que usted ha sido muy participativo, crítico en algunas cosas, como, vamos, líder de opinión y crítico en algunos temas que me parece importante sigamos abordando. Y tiene que ver, por ejemplo, con la migración, un fenómeno desafortunado que se da en nuestro país, que nuestro estado, nuestra región no está exenta. Hemos visto pues personas que ayudan a los migrantes, casas que se han aperturado de ayuda a los migrantes, pero es un fenómeno que se tiene que atender desde muchas vertientes y desde una raíz. ¿Cómo está de inicio y qué opinión tiene de este tema? Gracias por recibirme y abrir espacios para que pues también un servidor pueda a través de estos medios estar en contacto con ustedes y en contacto con nuestros fieles cristianos y otros hombres y mujeres de buena voluntad que también tengan bien recibirnos en sus casas, en sus domicilios, donde quiera que nos estén escuchando. Pues un saludo también a ellos muy cariñoso y también para ti, América. Muchísimas gracias. El tema de migración es un tema fuerte, obispo. Es un tema que tiene bastantes aristas. Claro. Que se ha ido agravando con el tiempo, de la migración que se tenía antes de forma tranquila hacia los lugares de trabajo, como eran de lo rural a la ciudad, como era de un país pobre a un país rico, y todos buscando mejores maneras de vivir. Creo que ahora la migración ha mutado a un tema de inseguridad, porque muchos tienen que emigrar por problemas de persecución, por problemas de extorsión, por problemas de inseguridad o problemas de delincuencia, ¿no? Entonces, tienen que emigrar, cerrar sus negocios en un lugar, abrirlos en otro lugar. Esa ya es una migración incluso interna, pero obligada. Hace unos años, incluso se hacía migración por tradición. El de se fue mi papá, se fue mi abuelo, ya se fue mi hermano, pues ahora me tocó pues a cubrir varios municipios. Los apaseos tenían mucho este fenómeno, pero por esta consecuencia, y hoy efectivamente la historia por la que se da la migración ya es diferente y desafortunadamente tiene que ver, como bien comenta, por temas de inseguridad y violencia. Tema de inseguridad, y después se vuelve un tema económico, porque claro, mucho de la migración se volvió un botín político y botín económico, es decir, entraron todo lo que son, llamémosle como coyotes, ¿verdad? Que eran unas cosas exorbitantes que cobran hoy por pasarlos. Sí. Y además, ahora político, ¿no? Es decir, el tema de hoy pasó de ser un tema de buscar lugar donde vivir, donde trabajar, donde tener recursos, a un tema que ahora se volvió después económico y ahora se volvió político. Así es. Y el tema es que cuando un tema lo agarra la política, al politizar los temas, volvemos a una situación grave, porque se vuelven discursos. Así es. Y entonces los discursos no resuelven la problemática. Y entonces encuentras discursos acá, discursos allá, y después estos mismos migrantes se vuelven un botín político. Es decir, votos, campaña, consolidación del poder, etcétera. Entonces se pierde la dignidad de la persona, no importan las personas, no importa su situación, lo que importa es cuánto puede dañar mi prestigio social, mi reputación política o partidaria. Entonces puede pasar ahorita el tema en esta situación bilateral entre México y Estados Unidos, que bueno, pues para el republicano Trump, pues a él le importa quedar bien con su gente, con su país. Con sus seguidores. Entonces lo va a hacer. Y aquí también, ¿verdad? Nuestra presidente pues también tendrá que hacer las cosas pertinentes, pero muchas veces lo hacen para quedar bien con su partido, quedar bien con la bancada, y todo se vuelve un discurso, ¿verdad? Entonces, por eso digo que se ha vuelto de muchas aristas la migración. Ahora tenemos otro tipo en la migración, dos cosas importantes: los migrantes mexicanos y los migrantes no mexicanos. Y los no mexicanos son realmente lo que son el problema.
Porque los ellos ya están en... centroamericanos. Sí, pues se llama centroamericanos, haitianos, sudamericanos, Sí, todos ellos. africanos que están varados en la frontera. Norte, La sur frontera de nuestro norte. país. No, la nuestra es del Norte, norte. perdón, pero sí, perdón, la norte de nuestro país, sur sí. para Estados Unidos. Sí, perdón. Ellos no quieren entrar, no quieren regresarse a su país, porque ya hicieron todo un viaje muy largo donde ya invirtieron tiempo, dinero, etc. Claro. Segundo, ellos no quieren nacionalizarse en México porque entonces pierden la posibilidad de recibir un asilo político. Entonces, no quieren. Tercero, si no van a regresarse, y ahorita está cerrada la entrada, entonces se van a quedar aquí 4 años. Y 4 años en la frontera, en las casas de migrantes, en una casa donde tienes que darles techo, comida, asistencia social, sanitaria, etcétera. Salud. Pues se va a hacer esa frontera, sobre todo para las casas de migrantes y todos los paisanos que están ahí atendiéndolos en esas ciudades, se va a venir un costo social muy alto, porque hay que mantenerlos. Claro. Y si no, para eso están luego las cámaras de derechos humanos, qué se está haciendo con ellos, qué se va a hacer. Exacto. Pero ¿dónde va a sacar los recursos, la atención médica, psicológica, para atenderlos a ellos durante 4 años? Porque todo el mundo dice que no lo va a dejar pasar. Así es. Y ahí están. Y son realidades nuevas que hoy presentan también problemáticas nuevas precisamente para los obispos de la frontera, en una relación que se llama Tex-Mex, pues están viendo ver esa relación, cómo hacerlo, porque muchos de estos que están acá, unos ya habían pasado, o sea, ya están en Estados Unidos y otros se quedaron aquí. Exactamente. Y entonces, pues ahí está una barda que los separa, ¿verdad?, a ellos. ¿Y cómo hacer para comunicarlos? Pues a veces es una comunicación de vía Zoom, ¿verdad?, con plataformas, ¿verdad?, para que hoy se tiene esa posibilidad. Te digo, son situaciones nuevas en las que buscar cómo acercarlos, pero ser un acercamiento digital. Son todos los problemas que se están generando con todo esto. Pero ahora que menciona justamente esta problemática de tenerle que dar todos los servicios a esas personas que están varadas ahí en el norte de nuestro país, hay otra situación. Empiezan a hacer vida también en México. Empiezan a conocer, a tener hijos en México, a buscar no solo quedarse en una casa de apoyo, en una casa de asistencia, sino a buscar a tener sus propias cosas en México. Y entonces empiezan a crear otro tipo de relaciones, otro tipo de comunidades, que si logran pasar se quedan las chicas, por ejemplo, con sus hijos. En fin, es un problema social también. Sí, la dinámica social va a cambiar. Sí. Porque nuestros paisanos, los del norte del país, tendrán que convivir con esta realidad. Exacto. O sea, tienen que convivir, o sea, no es que quieran, y no pueden cerrar los ojos a esta convivencia. Segundo, se necesita apoyarlos a ellos porque ahí están. Son seres humanos, tienen su dignidad y hay que apoyarlos. Claro. Ahora, no hay recursos suficientes para estar apoyando tanto tiempo, porque puedes apoyar en un momento o una circunstancia, pero 4 años, pues ahí tiene que entrar no solamente la ciudadanía, tiene que tener recursos municipales, estatales y federales, para que incluso la iniciativa privada, para ayudar a esas personas a sobrevivir ahí, porque ahí se van a quedar. ¿Y qué va a hacer con ellos? Ellos entran, y ahí hay que cudarlos de que no entre el crimen organizado y no los reclute. Que ese es otro tema muy fuerte y real. Sí, es que van entreverados esos 3 temas, la migración, el tema de la economía y el tema de la inseguridad. Hablando de economía, son los 3 obispo, temas. Por supuesto. Hablando precisamente de la economía, una de las partes importantes del desarrollo económico de nuestro país eran precisamente las remesas, lo que generaban nuestros migrantes con su trabajo y que enviaban a nuestro país era un movimiento importante económico de nuestro país que también entonces se verá mermado. La economía en las familias que tenían paisanos y que posiblemente los estén deportando, regresando, que ya no puedan pasar como tenía la proyección la familia, eso también irá mermando. Y entonces decía usted hace unos días atrás en declaraciones que creo que todo esto del tema de aranceles nos dimos cuenta de lo dependiente que es la economía de nuestro país, de la economía estadounidense, de las empresas estadounidenses, teniendo en México todo como para tener una economía sólida, fuerte en lo particular, pues dependemos mucho. Sí, había una frase antes que decía que cuando Estados Unidos estornuda nos da pulmonía. Sí. O sea, ¿va? ¿Sí? Creo que aplica una perfecto. simple amenaza de unos aranceles
se pone todo en color rojo. Sí. Y eso nomás la amenaza, después la cumplió, ahorita está pausada la amenaza, pero eso lo va a seguir haciendo en los 4 años. Y no podemos vivir O sea, en la zozobra de que se le ocurra no dar prórroga. Sí, yo pienso que también nosotros nos ha faltado, y a nivel internacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, pues saber tener una buena relación con todo el entorno, es decir, no solamente mirar a Estados Unidos, sino pues abrir otros espacios, y ahora tendrán que hacerlo, nos va a forzar esta situación a que los productores, a que los migrantes también pues piensen en otro lugar, ¿verdad? No solamente existe Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Tenemos que aprender a vivir y a trabajar y a relacionarnos y hacer comercio con otras latitudes. Tenemos que abrir nuestros espacios, nuestro espectro de relaciones, porque como que nuestra visión era nomás Estados Unidos, o sea, y eso está creado por una cultura, y esa cultura está desde las películas hollywoodenses, ¿verdad? Porque estamos llenos de películas y canciones americanas. Que tocan en el... O sea, nosotros no nos pasan cine italiano, cine francés. No. Todos los que tenemos que ver son películas hollywoodenses. Sí. Entonces tenemos, todos quieras que no, está ahí Estados Unidos. Así es. O sea, es una cultura que se ha creado. Y tenemos que comer hamburguesas, tenemos que comer hot dogs y tenemos que... O sea, porque ya nos metieron hot cakes, porque los panqueques y nos quieren meter todo, ¿no? Sí, porque se ha hecho una codependencia cultural con Estados Unidos. Así es. Entonces tenemos que pensar que no podemos depender de una sola nación, porque, repito, cuando estornuda ya, nosotros nos da pulmonía. Entonces tenemos que buscar otras maneras de migración, para nuestros paisanos también. Los que ya están, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero pienso que son en este cambio de época y se están gestando todas estas crisis y rupturas que son necesarias, porque una crisis es necesaria para que implementes nuevas acciones. Entonces la crisis de relación con Estados Unidos ahora es para que nosotros aprendamos a vivir y relacionarnos de otra manera. Y ante estas crisis, comenzaba yo diciendo, ante estas crisis muchos nos agarramos de nuestra fe, a Dios, esperando las cosas de verdad se resuelven. Se requiere voluntad, por supuesto, pero necesitamos... Sí, nosotros los que vivimos en este mundo, nosotros con la visión cristiana, no solamente vemos las cosas, o estamos sufriendo las cosas, o padecemos la historia. La fe nos hace a nosotros ver la vida y la historia desde Dios. Es decir, no solamente qué sucede, sino por qué sucede y para qué sucede. Así es. Y cuando uno desde la fe, iluminada la realidad, con la fe y la esperanza, te das cuenta que muchas cosas suceden, como dice la palabra de Dios, todo sucede para bien de los que aman a Dios. O sea, cuando uno ama a Dios, las cosas que nos suceden en la vida tienen sentido, porque un mismo sufrimiento nos ayuda a valorar las cosas, las personas, porque uno valora la salud hasta que la pierdes. Sí. Tú valoras a la familia hasta que la pierdes. Así es. Entonces es importante darte cuenta que detrás de la adversidad hay una enseñanza. Y la fe nos enseña que no podemos quedarnos en la vida con el sabor del fracaso, sino que nos encontramos nosotros con una enseñanza, y una enseñanza que se encuentra encerrada a veces en la adversidad. Entonces las adversidades, las crisis, las situaciones, para nosotros vividas desde la fe, no son más que estímulos, no son más que impulsos para caminar mejor y caminar en la vida hacia Dios. Y que las cosas no nos van deteniendo, que cuando unas cosas, cuando hay una pérdida de una cosa, la gente sufre, perdí esto, perdí lo otro, pero en realidad muchas veces desde la fe tenemos que entender lo que Dios nos libera, no nos quita, nos libera de muchas cosas. Sí, es un tema muy importante cómo ver la vida desde la fe. Yo les digo que la fe es ver la vida, porque todos vemos lo mismo, son los mismos acontecimientos, vivimos en el mismo planeta, vivimos en una tierra, vivimos las mismas cosas, todos. Pero el que tiene la visión de la fe, ve la vida a colores, o sea, la película está a colores o en 4D. Y en cambio el que ve la vida sin fe, ve la misma vida, porque vivimos donde mismo y sufrimos lo mismo todos, pero él ve la vida en grises, solo en claroscuros, o sea, viven gente que se empieza a sentir aburrida, se empieza a sentir miedosa, se empieza a sentir cohibida en el mundo, apachurrada,
y todo porque le falta la fe, pero todos estamos viendo el mismo mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre con fe y otro sin fe? La manera como afrontamos las mismas cosas. Y por ende actuamos diferente. Claro. Obispo, de verdad le agradezco mucho que nos haya dado estas palabras, que nos haya acompañado en este espacio. No, y con por mucho supuesto, gusto. esta es su casa. No, pues estamos para servirles, de Muchas verdad. gracias. Para mí es un placer y poder saludarte y comentar todos esos temas no solo de actualidad, sino de una verdadera necesidad para nuestra gente. Hoy necesitamos sobre todo aprender a reflexionar, a pensar. Yo le digo que a nuestra gente danos el tiempo para pensar, para meditar y sobre todo para vivir desde la fe. Yo creo que hay que hacer este recorrido en esta vida, todos ya estamos aquí en este tren y pues bueno, si ya estamos aquí, pues vamos a hacer a vivir y trabajar de la mejor manera todos. Muchísimas gracias, de verdad, yo me sumo, de verdad me sumo, creo que esta es una visión diferente. Muchísimas gracias, obispo de la diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar de Ledesma. Esta es su casa, esperemos tener más charlas con usted. Primeramente Dios. Así es. Gracias. Continuamos con más.